Éxodo capítulo 20. Nosotros por los próximos semanas vamos a estar en una serie titulada Los 10 Mandamientos. Cuando yo era niño, yo tuve una relación muy linda con mi abuelo maternal. Y mi abuelo maternal era uno de los fanáticos de las películas de John Wayne, de los 7 Magníficos, de todas esas películas de Charlton Heston. Si usted no conoce de lo que estoy hablando, le estoy enseñando mi corazón. Yo tengo un corazón clásico. Y mi abuelo se sentaba y veía estos programas de televisión. Y uno de los programas era una película llamada Los 10 Mandamientos, con Charlton Heston. Y Charlton Heston en la película, era una película épica de la historia del Éxodo. Y los otros días, cuando estaba meditando en cómo iba a terminar el año en cuanto a los sermones y la serie de mensajes que tengo, yo empecé este año con una serie de Éxodo, de cómo nosotros entramos en libertad. Y yo le di a ustedes 6 mensajes poderosos de lo que es entrar en libertad en Cristo Jesús, a través del libro de Éxodo. Y el Señor puso en mi corazón, si empezaste con Éxodo, vamos a terminar con Éxodo, pero esta vez con las reglas que te van a llevar a lo que es la tierra prometida. Entonces empecé a terminar la serie que un día yo había escrito un año atrás. Y hoy nos toca el 4º mandamiento. Y se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Amén. ¿Qué tal si estamos de pie para leer la palabra de Dios juntos? Éxodo capítulo 20, versículo 7. Versículo 8, versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acuérdate del día de reposo. Repite conmigo, acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni a tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Que Dios bendiga su santa palabra. Se pueden sentar. Honestamente, hay un debate que se ha llevado a cabo de siglos acerca de lo que es el día de reposo. Si el día de reposo debe de ser observado el domingo o sábado, y que la iglesia moderna está mal porque lo celebramos un domingo cuando realmente debe de ser sábado, porque el sábado es el día de reposo. Y honestamente yo no voy a ni a tocar ese tema, porque la realidad es que eso no viene a la mesa en cuanto a la verdad de la palabra, en cuanto a lo que es el reposo. Y yo no voy a entrar en detalles o protocolos levíticos para observar el descanso. Yo simplemente quiero mirar la verdad de la palabra de Dios en cuadro grande de lo que Dios quería decir cuando Él dijo, tenemos que descansar. Dios nos manda a descansar. Mira a tu hermano y dile, Dios nos manda a descansar. O sea, Dios nos manda que saquemos tiempo intencional y de santificarlo y decir, esto es mi tiempo de reposo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una semana difícil o un mes difícil o un año difícil, pero aquí en este país lamentablemente hay un mal del pensamiento de coger vacaciones. Y a mí me ha pasado que usualmente aquí en Estados Unidos es más pesado coger un día libre que simplemente trabajar cuando uno está enfermo. Y prefiero trabajar enfermo que coger el día libre, porque regreso cuando cojo el día libre y todo el mundo me mira mal. En este país no hay
un gran empuje para la salud mental o para la salud física en cuanto a lo que es tomar días de reposo. Honestamente, está a la expectativa de que tienes que ser un trabajador que trabaje los 24/7. Y te piden aún más de lo que muchas veces nosotros nos apuntamos para trabajar. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo le digo, mis horarios son de lunes a viernes, de 8 a 4. Eso fue lo que yo firmé, eso es lo que yo voy a adquirir. Pero después viene tu jefe con un cafecito, viene tu jefe con un boleto de algo y dice, mira, dame un par de horas más y mira, yo te entrego esto. O dame un par de horas más y te doy otro día de descanso más adelante. No sé a cuánto le han hecho ese cuento. A mí me han cogido de bobo con eso. Y uno aquí, especialmente aquí en Estados Unidos, casi nunca se escucha que un empleador o que un jefe le diga a su staff, a la gente que están trabajando, cogen el día libre. Eso es bien raro que lo escuchamos. La realidad es que escuchamos, trabajaron más de lo debido. El diseño de Dios para el ser humano nunca fue para trabajar hasta el punto de frustración. Dile a tu vecino, no te frustres. Algunos de ustedes están frustrados. El diseño de Dios no fue para que el ser humano trabajara hasta el punto de frustración. No fue así. Voy a pintar un cuadro, permítame pintar un cuadro. La realidad, y quizás algunos de ustedes han vivido esto. Yo pude ver esto en la vida de mis bisabuelos. Un hombre edifica su casa de la madera de algún bosque. Ha edificado su casa, viene y empieza a sembrar semillas, que él crece su propio maíz, sus pimientas, su tomatito. Después hace un cerquillo para protegerlo, su orégano, su pimienta. Después él viene y se busca un animalito, 2 animalitos, unas gallinitas, unas vacas. Y ahí está su leche, ahí están sus huevos, ahí están sus cerditos que ellos crecen. Y de vez en cuando hay un lechón asado para la Navidad. Un cordero. Y el ser humano o este hombre, que no lo hemos identificado, trabaja para sí mismo. Se levanta por la mañana, cuida su finquita, cuida sus gallinas, recoge su maíz cuando es tiempo y de eso se alimenta él. Él trabaja para su sostén, pero el tiempo ha cambiado. Ahora trabajamos para pagar los biles en vez de simplemente sostener nuestra vivencia. Ahora trabajamos porque como tenemos una casa linda, necesitamos electricidad. Y como vivimos en un lugar donde hace frío, pues entonces necesitamos la calefacción y hay que pagar el heater. Y como queremos vestirnos lindo cuando salgamos afuera, pues hay que gastar en la ropa que ponemos. Y es más lo que gastamos para mantener apariencias, es más lo que trabajamos para mantener, para sobrevivir, que realmente vivir. Estamos cargados de trabajo. Yo sé que eso fue un tiempo diferente, una forma de pensar diferente, pero el principio de descanso y el principio de trabajo se quedan igual. Debemos de trabajar de tal forma que podemos disfrutar momentos de descanso y disfrutar de la obra de nuestras manos. Esto no está en mis notas, pero vale decirlo. Yo me acuerdo que mi papá un día, a él le entregaron unas semillas de gandules. Yo no sé si alguien sabe lo que son los gandules, pero son verdecitos. Y le entregaron a mi papá una bolsita de gandules. Y yo me acuerdo que mi papá y él decidió sembrar los gandules. Y en la parte de atrás, donde viven mis padres, hicimos como si fuera una verja de gandules. Pusimos los hoyos así en la tierra, alrededor de la casa. Y sembramos todos los gandules. Llegó el tiempo donde las gandules empezaron a salir. Y yo me acuerdo cuando empezaron a salir que yo me puse bien contento. Y salí afuera, empecé a ponerle agua.
y empecé a alimentarlo con mi papá, y poco a poco yo vi como el gandul crecía y crecía, crecía, hasta que llegaba aquí y era bien frondoso, y empezaron a salir las ramitas del gandul que parecen green beans, parecen como si fueran green beans, y salieron, y mi papá dijo, no, todavía no es tiempo, todavía están un poquito verdes, hay que esperar que maduren un poco, y después, ya como los finales de noviembre, principios de diciembre, los gandules estaban listos para cosechar. Y mi familia y yo salimos afuera con unos candungos, unos pailas. Salimos y empezamos a sacar todos los gandules. Libras de gandules. Fueron tantos los gandules que les regalamos al vecino, a la tía, al tío, y todavía sobraba. Y de momento yo miré todos los gandules y mi papá dijo, bueno, hay que sacarlo del cáscara. Y boom, se lo sacamos de la cáscara. Y después que tuvimos todos los gandules en una paila, mi papá dijo, con esto lo vamos a poner para hacer una sopa de gandules. Con esto lo vamos a hacer para separar, para hacer un arroz con gandules. Con esto lo vamos a separar para ponerlo en los pasteles después. Y yo vi que todo el trabajo, toda la espera, al final en diciembre pude disfrutar la espera de los gandules. Y fue un tiempo lindo, porque pude disfrutar de la obra de mis manos. Pero en estos tiempos se hace más y más difícil sentir que podemos disfrutar del descanso, porque siempre, de alguna forma, estamos afanados. Por eso Dios desde un principio puso una definición de lo que es el descanso. Es importante, y más allá del importante, es un mandamiento. El hombre tiene que descansar. El hombre tiene que oprimir el botón que dice off. Es necesario descansar. Y no tan solo necesario, es algo sagrado, porque Dios lo manda. Y a mí me gusta que el descanso no simplemente tiene un lado físico, porque es verdad, yo trabajé por muchos años en el campo de la psicología. Es necesario que el hombre se desconecte. Es bueno que el hombre se vea un juego de fútbol de vez en cuando. Es bueno que el hombre se siente a gritar cuando meten el gol y apagan todo, y que comen un sándwich con papitas y que no haya nada más. Que ordenen una pizza por Pizza Hut, porque la mujer no quiere cocinar. Eso es bueno. Eso es bueno. Que la mujer te diga, ¿sabes qué? No quiero cocinar hoy, vamos a ordenar chino. Y ordenamos chino, o ordenamos unos tacos, ¿verdad, pastora? Ordenamos unos tacos y nos sentamos a ver una película ahí en Netflix de unos animales de zoológico. No hay nada malo en eso. Es necesario eso. Es un mandamiento, hay que desconectar. Pero el mandamiento no simplemente tiene un lado físico, aunque lo físico es importante. Más profundo de lo físico, Dios nos da este mandamiento para nuestro bienestar espiritual. Vayamos a Lucas, capítulo 6. Léanlo conmigo, Lucas 6. Si no están familiarizados con esta historia, Jesús tenía el costumbre de andar con sus discípulos por todos lados. Jesús andaba predicando. Y en una de sus jornadas, entre comillas, yo digo aventuras. Jesús tenía sus aventuras. En una de sus aventuras con sus discípulos, ellos están caminando. Llega un momento que es el sábado. Es un día de reposo. Mas sus discípulos tienen hambre. Y mira lo que pasa en este cuadro bíblico. Leámoslo juntos. Lucas 6, del 1 al 5. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Digan, restregándole en las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Siempre hay alguien velando. Respondiendo Jesús, él les dijo, ni aun esto habéis leído.
lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y él comió y dio también a los que estaban con él. Y Jesús le dijo a ellos: el Hijo de Hombre, o sea, él, el Hijo de Hombre, es Señor aún del día de reposo. Tenemos que desempacar esto, porque Jesús está haciendo referencia a algo que pasó en el Antiguo Testamento. Se supone en lo que es el tabernáculo de Dios, habían tres partes. Habían los atrios, la parte de afuera. Había una parte que se llama el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, solamente el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar al lugar santo y después entrar en el lugar santísimo. Y los levitas y los sacerdotes tenían solamente el privilegio de comer lo que era el pan de propiciación. Eran unos panes sin levadura que se hacían de una manera simbólica y que se le ofrecía a Dios dentro del lugar santo. Y después de un día se sacaba ese pan y se ponía otro pan fresco. Y pastor, ¿qué hacían con ese pan? Bueno, los sacerdotes los comían, pero era algo sagrado, solamente los sacerdotes los podían comer. Pero algo pasó en el Antiguo Testamento. David está con sus fuerzas armadas, con un ejército, haciendo la voluntad de Dios. Y los hombres de David, como están tratando de escaparse del rey Saúl y están conquistando las tierras que necesitaban ser conquistadas, David llega a uno de los sacerdotes y le dice: yo tengo hambre y mis hombres tienen hambre. Danos del pan santo que tiene, porque tenemos hambre. Y el sacerdote tiene que hacer una decisión. Le dice que no, porque es santo, o mira la situación y mide que es más importante demostrar amor, es más importante darle descanso a David que guardar simplemente una ley levítica. Y el sacerdote hace algo que no tiene ningún precedente. El sacerdote dice: está bien, te doy el pan. Y David comió del pan y nada le pasó a David. Y los hombres de David comieron el pan y nada pasó con los hombres de David. Y uno se pregunta: ¿por qué Dios premia la rebelión del sacerdote en quebrantar la ley? Y es porque Jesús dice: es que hay algo más grande que la ley. Yo soy más grande que la tradición. Yo soy más grande que las reglas, porque yo soy el Hijo de Dios. Él es Señor del reposo. ¿Y sabe lo que eso nos enseña a nosotros? Que el reposo tiene un lado espiritual que solamente se nutre cuando tenemos intimidad con Jesús. Los discípulos estaban andando con el Maestro, y andando con el Maestro, haciendo lo indebido, trabajando, estaban siendo nutridos junto a su Maestro. Yo le pongo este cuadro. Este fin de semana fue un fin de semana sumamente cargado para mí. Solamente aquellos que estaban cerca de mí pudieron ver lo cansado que yo estaba. Nosotros estamos en una conferencia de todo el día y nos levantábamos de 7:30 a 8 de la mañana y no llegábamos realmente a descansar a las 10 o las 11 de la noche por casi 4 días, ¿verdad? Casi 4 días estábamos así. Yo no dormí nada desde el sábado hasta ahora. Maybe 1 hora, 2 horas para llegar aquí para predicarle a ustedes. Y uno me pregunta: pastor, ¿no estás cansado? La realidad es que sí, físicamente quizá mi cuerpo está un poco agotado, pero mi espíritu está nutrido, porque yo estaba andando con el Maestro. Y el Maestro era mi día de reposo. El Maestro me dijo: coge las espigas y come. Y la gente me decía: pero pastor, acuéstate, pastor, descansa. Pobre Julio César me decía: pastor, yo guío, yo manejo. Y yo decía: no, es ok, estoy bien. Yo adoraba a Dios mientras yo manejaba.
y yo manejaba, yo adoraba a Dios. Cansado como yo estaba porque yo quería más y más de Cristo Jesús. Yo creo que tenemos que mirar el día de reposo con unos lentes diferentes. Reposar para tener un tiempo de descanso, eso es importante. Yo he predicado de descanso aquí varias veces. Yo salgo de vez en cuando con la pastora a los pocos, sin decirle nada a nadie, porque yo quiero tener tiempo de descanso con ella. Yo lo hago, yo lo practico, yo lo enseño aquí. Pero hay algo mucho más profundo en este pasaje bíblico. El día de reposo tuyo, tu reposo en el Señor, ¿cómo está? ¿Estás andando con el Maestro? ¿Has permitido que tu trabajo en el Señor te alimente, te nutre? Porque otros te van a decir, oh, pero Lorenzo, tú estás dando mucho a la iglesia. El pastor te tiene dando clases todo el tiempo. Amiga, el pastor te tiene a ti moviendo esto, moviendo aquello. No te cansas de estar viniendo a la iglesia. Pastora, ¿verdad que es difícil vivir con el pastor todo el tiempo? Yendo para la iglesia. No te cansa. No, porque los fariseos andan mirando. Los fariseos andan juzgando nuestro trabajo en el Señor. Pero mira lo que dice Jesús. Yo soy el dueño del reposo. Y cuando andas conmigo, eres nutrido. Cuando andas conmigo, yo renuevo tus fuerzas. Criticamos muchas veces nuestros antepasados. Muchas veces criticamos como ellos tenían culto los 7 días a la semana, 3 veces el domingo. Yo no crecí así, gracias a Dios. Yo no sé lo que es dar culto todos los días. Y nuestros antepasados tenían esa tradición. Tenían estudios bíblicos los lunes, algo los martes, los miércoles, los jueves, los sábados. Hasta cantaban. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, el miércoles también. Yo me gozo jueves. ¿Verdad, pastora? Hasta cantaban de los días que estaban en culto. Y eso hasta cierto punto uno puede decir, eso fue un abuso. O es que ellos no sabían cómo ser organizados. Ellos no se ordenaban bien, por eso tenían todos esos cultos, porque estaban desorganizados. Lo podemos ver de esa forma. Pero algo nosotros no podemos decir. Algo nosotros tenemos que observar y tenemos que tener claro. ¿Verdad que nuestros viejos tenían el poder de Dios? ¿Verdad que esos ancianos de la iglesia, cuando se levantaban a predicar, uno sabía que estaban metidos con Dios? Que ellos, cuando estaban en la oración, uno sabía que estaban hablando con Dios. Desde hace tiempo ya estaban conectados con Dios. Algo tenían ellos porque estaban tan conectados con el Maestro que cuando se paraban a cantar, uno sentía la presencia de Dios. El descanso de ellos no era dar menos. El descanso de ellos era de dar más, de buscar más, de querer más y más de Cristo. Por eso a mí me encanta esa alabanza. Yo estaba con el hermano Gabriel y yo tuve el privilegio de ir a la iglesia donde yo me crié, a predicarle a la iglesia a los 3 cultos que tenemos. Y el hermano Gabriel me acompañó. Y el hermano Gabriel también vio un momento de debilidad humana mía. Yo estaba cansado. Pero verdad, Gabriel, estábamos cansados, pero estábamos llenos de Dios. Cada culto era diferente. Y en el tercer culto yo hice algo un poco diferente que voy a hacer con ustedes. Yo estaba cansado, pero aún estando en ese estado de debilidad física, mi espíritu quería más y más de Cristo. Y me vino a la mente una alabanza que nosotros cantábamos en la iglesia. Y nuestros viejos decían, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Estaban cansados, estaban cargados.
venían a los cultos y quizás los niños dormían en el banco, pero querían más de Cristo, querían más de Dios. Yo sé que Shiloh va a crecer así, durmiendo en las bancas. Yo sé que quizás le van a decir a ella: no te cansas que tu papá siempre está hablando, no te cansas que siempre tienes que estar en la iglesia. Pero yo sé algo, que Shiloh va a reconocer el Dios Todopoderoso, que Shiloh un día va a decir: es que mi papá siempre estaba lleno del poder de Dios, y cada vez que mi mamá cantaba, y cada vez que mi papá tocaba, y cada vez que mi papá predicaba, yo veía cuando él se entraba en el cuarto a orar, yo veía cuando él se levantaba por la mañana para orar por los hermanos de la iglesia, y yo sé que Dios usaba a mi papá porque quería más y más de Cristo, más y más de su poder, más y más de su presencia. Él quería más y más de Él. Por eso yo no me canso de adorar a Dios. Esto a mí no me agota, esto a mí me llena. Porque andando en intimidad con Cristo, reconociendo que Dios, Jesús, es el dueño de mi reposo, con Él yo soy nutrido, con Él yo me alimento, con Él yo me renuevo las fuerzas. Y quizás por eso, y voy a pedir que la iglesia esté de pie, quizás por eso el salmista dijo estas palabras. El profeta dijo estas palabras: que cuando esperamos en Dios, nuestras fuerzas se renuevan como la del búfalo. David dijo: cuando espero en Dios, mis fuerzas se renuevan. Cuando espero en Dios, puedo abrir mis alas y remontarme a las alturas como las águilas. Cuando espero en Dios, no me voy a descansar. Tenemos que aprender a descansar en Jesús. Y ese descanso no viene con simplemente desconectando. Ese descanso viene con andar en intimidad. La palabra dice: guarda el día de reposo. ¿Y quién es el dueño del día de reposo? Jesús. Repite conmigo: Jesús. Jesús es el dueño de tu día de reposo. Está bien de que te desconectes. Está bien de que cuando se termine este culto entras al cuarto, apaga el teléfono y te acuestes a dormir, porque eso es lo que yo voy a hacer. Pero esto es primero. Esto es primero. Esto es prioridad. Jesús es el dueño de mi descanso. Quiero que cierres tus ojos conmigo. Y yo le voy a pedir al equipo de adoración que pase. Porque yo quiero que en esta iglesia se cumple la palabra de Dios. La palabra que dice que aquellos que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Aquellos que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Nosotros vamos a cantar una alabanza. Y esto es lo que yo voy a invitar a la iglesia. Si usted necesita descansar en Jesús, si usted está en un lugar o un momento de tu vida donde tú necesitas descansar en Dios, pues te invito al altar. Y mientras cantemos esta alabanza, renuévate en Él. Amén. Renuévate en Él.
quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más. Canta la iglesia. Y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero Iglesia, extiende su mano más hacia acá. y más de él. Cántalo con todo tu corazón. Yo quiero más y más de Cristo. Eso es. Yo quiero más. Yo quiero más de ti, su poder. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de su presencia. Eso es. Yo quiero más y más de Una vez más. Yo quiero más y más de Cristo. I want more and more of you, Lord. Yo quiero más I want more de and su more of you, Lord. poder. Eso es. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Iglesia, extienda su mano hacia acá. Dios está trabajando en algunas vidas que están aquí. Y ya el Señor ha empezado a hablar. Deja que Dios toque tu corazón. Deja que Dios renueva tus fuerzas. Deja que Dios renueva tus fuerzas. Deja que Dios renueva tus fuerzas. Let God restore your strength in the name of Jesus. Let God restore your strength in the name of Jesus. Renueva tus fuerzas, Señor. Renueva tus fuerzas en mí, oh Dios. Descanso. Descanso en el nombre de Jesús. Descanso en el nombre de Jesús. Learn to trust God. Trust God. Confía en Dios. Pueden repetir conmigo: yo confío en ti, Dios. Yo confío en ti, Dios. Yo confío en ti, Dios. Yo confío en ti, Señor. Eso es. Eso es. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Dios?